Hay relaciones que no solo te agotan, te hacen dudar de tu valor y hasta de tu cordura. Hay personas que no solo se adueñan de tu corazón, distorsionan tu forma de ver el mundo y de verte a ti mismo. Pero lo más sorprendente es esto: en medio de esa oscuridad, comienza a despertar una fuerza interior. Esa fuerza se llama el superempático. No son simplemente personas sensibles. Son la luz en medio de la sombra, los que ven detrás de la máscara, los que pueden mirar de frente la manipulación, sin perder su compasión ni su integridad. Y por eso son los únicos que el narcisista no puede controlar. En el video de hoy descubrirás los mecanismos psicológicos más profundos detrás de la relación entre un narcisista y un superempático, una confrontación silenciosa, pero con implicaciones sobre la esencia misma del ser humano. Esto no es solo información. Es la clave para reconocer despertar y salir del ciclo de manipulación con fuerza, con paz y con total libertad. Si alguna vez te han dicho que eres demasiado sensible, demasiado bueno, o si has sido usado por personas obsesionadas con el poder y el control, entonces este video es para ti. Suscríbete y quédate hasta el final. Porque no solo necesitas entender al narcisista, mereces verte a ti mismo con claridad, sin miedo y sin dudar nunca más. Parte 1. Cuando la luz se encuentra con la oscuridad, la verdad te empieza a hablar. En el mundo caótico de las relaciones tóxicas existe un vínculo particular entre dos almas que parecen opuestas, el manipulador y el empático. Pero esto no es solo una oposición común. Es el encuentro entre la oscuridad y la luz, donde uno vive de ilusiones y el otro vive desde la verdad. Uno anhela el poder incluso a costa de la honestidad. El otro está dispuesto a sufrir con tal de proteger la autenticidad del alma. Y entonces un día, esos dos mundos colisionan. El narcisista entra como un actor veterano en el escenario de la vida. Sabe cómo atraer, conquistar y convencer a los demás de que están ante algo extraordinario. Pero en realidad no hay fondo detrás de la actuación, solo una máscara meticulosamente tallada, con palabras halagadoras en canto falso, y una capacidad de manipulación emocional magistral. Detrás de esa mirada segura y sonrisa encantadora, hay un yo vacío sin identidad real que solo sobrevive gracias a la validación ajena. En cambio, el empático llega con ojos que sienten. No necesita que nadie le enseñe a escuchar emociones, nació con ese don en la sangre. Se conecta con el mundo desde el corazón, no desde la estrategia. Y por eso se convierte en el blanco perfecto para quien busca un suministro emocional. Para el narcisista, el empático no es una persona sino un espejo brillante que refleja la imagen ideal que él quiere ver de sí mismo. Al principio, el empático cae en un dulce sueño. Ve a alguien que necesita ser sanado, un alma herida que puede ayudar. No se trata de amor, sino de una creencia profunda que la ternura puede cambiar el mundo. Cree que su luz será suficiente para calentar cada grieta. Pero no sabe que el narcisista no busca sanar, busca dominar. Y en sus manos el amor no es un lazo de unión, sino una cuerda de control. Así empieza el ciclo. De la admiración al control, de la idealización al desprecio, de las palabras dulces al silencio gélido. El empático, con toda su bondad, empieza a dudar de sí mismo. ¿Qué hice mal?, se pregunta. Y ahí comienza la erosión interna. No hace falta que el narcisista grite que eres insuficiente, le basta con sembrar dudas hasta que tú mismo te condenes.
Pero lo que el narcisista nunca anticipa es que no todos los empáticos están destinados a someterse. Existe un tipo especial, el superempático. Puede comenzar igual amando, perdonando siendo vulnerable. Pero tras suficiente dolor, empieza a ver claro. No solo siente profundamente, también despierta. Y ese despertar no es un estallido de rabia. Es un proceso silencioso, pero transformador. El superempático empieza a unir las piezas palabras que no coinciden con actos emociones distorsionadas, verdades retorcidas. Descubre que no era demasiado sensible, sino que el otro era hábil para ocultar. No era que no era suficiente, sino que el otro nunca tuvo la intención de amar a nadie fuera de su ego desfigurado. Y cuando el superempático ve la verdad, todo cambia. Ya no es un espejo que sirve a una ilusión, sino uno que revela la cruda realidad. De ser manipulado, se convierte en quien rompe todo el guión. Su presencia ya no alimenta el mundo emocional del narcisista, es el recordatorio doloroso de todo lo que éste trata de ocultar. El superempático no se va con furia, se va con claridad, sin lágrimas, sin súplicas, sin necesidad de un buen final. Porque ha comprendido que lo importante no es cómo termina, sino que ha despertado y se ha elegido a sí mismo. Y cuando se retira del ciclo de manipulación, lo único que queda es el vacío con el que el narcisista deberá enfrentarse solo. En este camino de verdad y compasión, el superempático no solo se salva a sí mismo, se convierte en símbolo de algo mucho más grande que la verdad no se puede controlar. No es solo alguien que escapó de una relación tóxica. Es quien lleva luz a los rincones más oscuros de este mundo, en silencio pero imposible de ignorar. Parte 2. Cuando el espejo se rompe. La transformación de suministro a portador de luz. En el mundo interno de un narcisista, todo lo que existe a su alrededor son reflejos, un espejo distorsionado compuesto por quienes elige tener cerca. No ama a esas personas por lo que realmente son. Las ama por cómo lo hacen sentir grandioso, poderoso, deseado. Y si eres empático, es probable que alguna vez hayas sido elegido. No porque fueras especial para ellos, sino porque tenías la capacidad de alimentar su ego como nadie más. El empático ama con el corazón abierto. No juzga, no duda, no impone condiciones. Entra a la relación con la idea. Te veo herido y quiero quedarme para ayudarte a sanar. Y justo ahí empieza la obra de teatro perfectamente dirigida por el narcisista. Al principio todo parece un sueño. El narcisista te hace creer que eres único, irresistible, irreemplazable. Te estudia, te observa. Aprende tus puntos más vulnerables y luego refleja una versión ideal que anhelas ver. Pero lo cierto es que no te ama por lo que eres, sino porque sirves para sostener la ilusión que él mismo no puede mantener solo. Te idealiza no por respeto, sino porque necesita que seas su fuente de validación. Pero como todo espejo mal usado, empiezas a agrietarte. Cuando haces preguntas, cuando detectas patrones en sus mentiras, cuando notas que tu valor parece medido según sus necesidades, no tu verdad. Y entonces empiezas a ver. No con la razón, sino con el corazón ese que ha sido roto suficientes veces como para reconocer que eso no es amor, es uso. Para el narcisista este es el momento de intensificar el control. Empieza la manipulación emocional, un poco de culpa, un poco de victimismo, palabras dulces mezcladas con reproches. Todo con un solo fin, que regreses a tu antiguo papel de suministro. Pero esta vez, algo en ti ya cambió. No reaccionas igual.
Ahora observas. Y entiendes que el amor verdadero no te pide desaparecer para que el otro exista. Ya no sientes rabia. Sientes tristeza. Tristeza por ti mismo por haber creído que el sacrificio era la única prueba de amor. Tristeza por el narcisista que jamás supo amar a nadie fuera de su ilusión. Y tristeza por la relación que pudo haber sido sanadora, pero se convirtió en una danza de manipulación y dependencia. En ese punto, tu silencio se vuelve tu declaración más poderosa. No explicas, no discutes, no participas, solo te retiras. Y esa retirada descoloca al narcisista. Porque para él no hay nada más aterrador que un espejo roto que ya no puede arreglar. Ya no reflejas lo que él quiere ver. Ahora iluminas lo que realmente es. Ves cada mecanismo en su comportamiento. Comprendes que él no busca amor sino sumisión, que no necesita conexión sino poder. Y tú ya no eres víctima. Eres superviviente. Eres testigo consciente de lo que está ocurriendo. Desde ese momento, tu papel en su vida cambia para siempre. Él intentará recuperarte con las viejas fórmulas, mostrarse débil, prometer que ha cambiado o incluso manipularte con su silencio. Pero tú ya no te dejas arrastrar, porque ahora no buscas un final perfecto. Buscas una vida auténtica. Y la verdad es no necesitas que nadie te confirme que eres valioso. Solo necesitas creértelo tú. Y cuando lo haces, empiezas a reconstruir tus límites. Ya no amas para salvar a otros. Amas para conectar desde la igualdad, sin manipulación, sin control. Y en ese entorno, el narcisista no puede existir. Sin suministro pierde su poder. Para él tú eres una pérdida. Para ti, él es una lección. Y quizá la mayor lección que aprende un superempático es esta: el amor no puede salvar a quien no quiere salvarse. Pero sí puede salvarte a ti si sabes convertir la compasión en dignidad. Si sabes mantener el corazón cálido sin dejar que se queme por quien no sabe cuidar del fuego. Si entiendes que el amor verdadero jamás debe costarte tu identidad. Tú no solo saliste, tú ascendiste, y desde esa altura ya no ves al narcisista como villano ni como víctima. Lo ves como un alma que aún no está lista para enfrentarse a sí misma. Y tú ya estás listo, no para vengarte, sino para vivir de forma plena, libre y sin máscaras. Parte 3. Cuando el empático deja de ser ingenuo. El despertar de los límites y la inteligencia emocional. Existe un mito común que dice que la bondad no tiene límites, que quien tiene el corazón abierto siempre perdona, siempre da una oportunidad más. Pero la verdad es que los empáticos no son almas indefensas atrapadas en relaciones tóxicas. No son víctimas eternas. Porque llega un momento en que el empático ha sido herido lo suficiente, ha madurado lo suficiente y ha despertado lo suficiente como para transformar su empatía en algo más poderoso que cualquier manipulación, la comprensión con límites. El narcisista nunca previó esto. Ve al empático como una fuente inagotable, siempre dispuesto a perdonar, a quedarse a inclinarse ante las tormentas emocionales que él mismo genera. Para él, el empático es como un pozo sin fondo del que puede extraer cuando quiere, regresar cuando le conviene, y llamar cuando lo necesita. Cree que con el tono de voz correcto, con una dosis de lástima bien calculada, el empático volverá a abrir su corazón, como siempre. Pero olvida algo esencial. La compasión no significa ingenuidad eterna. El empático, después de muchas batallas, después de llegar al límite de su paciencia, empieza a cambiar. Sigue sintiendo el dolor de los demás, pero ya no se deja engañar por él. Sigue viendo los corazones de otros,
pero ahora también se ve a sí mismo con la misma honestidad y ternura. No deja de sentir, pero aprende a distinguir lo que necesita sanación de lo que se usa como herramienta de manipulación. Y es entonces cuando el narcisista se desestabiliza, porque su poder está en que el otro no vea el juego. Mientras el empático siga atrapado en el ciclo de amar, ser dejado, perdonar, repetir, sigue siendo parte del sistema. Pero cuando el empático empieza a observar, a analizar, a mirar en vez de solo sentir, todo el juego se derrumba. Ya no es el ex el que perdonó, el que se deja manejar. Ahora es quien ve la verdad sin necesidad de confesión. Y no hay nada más aterrador para quien vive de ilusiones que ser visto tal como es. Cuando tú, empático despierto, comienzas a poner límites, es como si levantaras un espejo frente a él. Pero no un espejo que refleje sus fantasías, sino su vacío, su manipulación, su falta de autenticidad. No necesitas hablar mucho. No necesitas exponerlo. Solo cambias la forma en que respondes. Dejas de reaccionar. Dejas de explicar. Dejas de intentar rescatarlo de su propia oscuridad. Tu silencio no es sumisión. Es una declaración firme. Ya no soy parte de tu guión. Ese es el momento en que el empático se convierte en superempático. No porque deje de amar, sino porque aprende a amar sin sacrificarse. Este cambio no es un cierre emocional, sino una expansión de conciencia. Una armonía entre compasión y sabiduría, entre emoción y análisis, entre amor y límite. El superempático no ama menos, ama con claridad. Y para el narcisista esto no es solo una pérdida de suministro, es una pérdida de poder. Ya no puede leerte. Ya no puede presionar botones para que reacciones. Se acabó el juego de perdón, repetición, reconciliación, control. Ahora se enfrenta a alguien emocionalmente maduro que no necesita escándalos. Porque ya no está jugando. El superempático no grita. No manda mensajes largos. No necesita tener la última palabra. Ya ganó, cuando se retiró en paz. En medio del caos de la manipulación, el superempático elige el silencio. Y eso es algo que el narcisista no puede soportar. Un silencio que nace del entendimiento, no del dolor. En un mundo donde las emociones a menudo se usan como armas, quien mantiene la lucidez, la verdad y los límites es quien realmente tiene el poder. El superempático no pierde su sensibilidad, solo deja de ofrecérsela a quien no la merece. No se vuelve duro o frío, se vuelve selectivo. Y eso, aunque silencioso, es la mayor revolución interior de todas. Parte 4. Cuando dejas de reaccionar. El silencio que derrumba toda la obra. Algo extraño sucede cuando despiertas de una relación con un narcisista. Ya no sientes rabia. Ya no buscas explicaciones. Ya no anhelas una disculpa que sabes que nunca llegará desde un lugar genuino. En su lugar, emerge una tranquilidad inusual dentro de ti, un silencio que no nace de la resignación, sino de la claridad. Te das cuenta de que no necesitas gritar para ser escuchado. No tienes que hacer ruido para demostrar que tenías razón. Porque ahora tienes algo más poderoso, la verdad. Y la verdad no necesita volumen para existir. Este es el momento en que la estructura de control del narcisista empieza a desmoronarse. Para ellos, el poder no reside en el enfrentamiento directo. Está en tu reacción. Cada vez que te enojas, sufres, entras en pánico, o suplicas, les das combustible. Ese es el alimento de su ego distorsionado.
El narcisista no necesita que lo ames. Necesita que reacciones a él. Y cuando dejas de hacerlo incluso en silencio, no solo pierde el control, se vuelve invisible. Tal vez creas que el silencio es debilidad, que callar es rendirse. Pero en una relación con un manipulador, el silencio de alguien que ha despertado es el golpe más devastador. Porque ya no es tolerancia. Es una negación consciente de participar en la obra que ellos han dirigido durante años. El superempático no se va con gritos. No huye con insultos ni dramatismo. Se va porque ya no necesita demostrar nada. Porque todo lo que debía ver lo vio. Todo lo que debía entender lo entendió. Y todo lo que no puede ser rescatado lo dejó atrás. La verdad es esta. No necesitas un cierre de quien no tiene la capacidad de darlo. No necesitas que entiendan tu dolor para permitirte sanar. No necesitas que admitan que se equivocaron. Solo necesitas dejar de esperar que sean diferentes. Y eso te libera. No de forma dramática, sino profunda y duradera. El narcisista no sabe qué hacer con el silencio de una mente que ya no depende de él. Está acostumbrado a que reacciones con rabia, llanto, miedo. Pero esta vez no hay reacción. No caes en el gaslighting. No corres a arreglar lo que no rompiste. No discutes para limpiar tu nombre de sus distorsiones. Simplemente te mantienes en pie. No porque no te importe, sino porque ya no inviertes en ilusiones. Y eso los desestabiliza, porque su identidad se construye en la interacción con el otro, el que grita, el que suplica, el que explica, el que reacciona. Cuando tú dejas ese papel, no solo escapas de la relación, eliminas el personaje que les daba sentido. Y para alguien que solo existe a través del control, eso es un golpe al núcleo de su ego. Tu silencio ya no es un vacío. Es un espacio sagrado construido con paz, límites y dignidad. Nadie entra sin permiso. Y lo que lo hace poderoso no es que cerraste la puerta, es que quitaste todas las falsas entradas que otros usaban para invadir tu vida. Este es el momento en que ya no eres la fuente de suministro. Eres un faro de luz. Ya no los reflejas, te iluminas a ti mismo. Y eso no se puede manipular ni distorsionar ni negociar con afecto. El superempático no busca venganza. No necesita ganar. Solo necesita dejar de ser arrastrado por la necesidad de ser comprendido por alguien que nunca ha comprendido a nadie más que a su propio espejismo. Entiende que ser malinterpretado por alguien que no está listo para verte no es tu responsabilidad. Y cuando te vas con ese silencio elegido, lo que queda dentro de ti no es rencor, es libertad profunda. Ya no necesitas validación de quien deformó tu realidad. Ya no necesitas que te comprendan, porque tú ya te comprendes. Y eso es suficiente. En un mundo lleno de ruidos disfrazados de amor, el silencio consciente es un acto revolucionario. Cuando dejas de reaccionar, cuando eliges no responder, no solo rompes el ciclo tóxico, redefines tu poder. Parte 5. Cuando ya no miras atrás. El renacer silencioso que desorienta al manipulador. Hay algo curioso que sucede cuando te alejas de un narcisista, no con una puerta cerrada de golpe, sino con un silencio deliberado, con pasos firmes y una mirada que ya no busca explicaciones. Ellos creen que volverás. Están convencidos de que solo estás enojado, poniendo a prueba o jugando. Porque en su mundo todo es un juego. Pero lo que no pueden imaginar es que esta vez
te ha sido de verdad. No porque los odies, sino porque has vuelto a amarte a ti mismo. Y eso los asusta más que cualquier grito de rabia. Para el narcisista tú eras el blanco perfecto, amabas profundamente, perdonabas con facilidad y siempre dabas más. Pensaban que podían regresar cuando quisieran un mensaje, una disculpa, una mirada falsa cargada de remordimiento. Pero esta vez no respondes. Ya no giras en su órbita. Y eso no solo significa que te perdieron, significa que perdieron el control. Tal vez ya están en una nueva relación. Quizás publican fotos felices o frases dulces con el reemplazo. Pero no te dejes engañar. Un narcisista no construye amor, construye escenarios. Y esa nueva persona no es mejor que tú. Solo es la siguiente en el guión de siempre: idealización, control, devaluación, descarte, retorno. Aún así, te siguen observando. No abiertamente, no directamente. Pero visitan tus redes, preguntan por ti, usan cuentas falsas para saber cómo estás. No porque te extrañen, sino porque no soportan que ya no los necesites. Estás avanzando, estás sanando, estás brillando sin ellos. Y eso contradice todo lo que creían ser el centro de tu universo. Un narcisista no teme ser odiado, teme ser olvidado. Y tú, el superempático que ha despertado, hiciste lo impensable. Seguiste adelante sin mirar atrás. No buscas venganza. No los expones en redes. No atacas a su nueva pareja. Simplemente eliges otro camino. Uno sin su sombra. Y eso los descoloca. Porque si ya no actúas desde el dolor, su poder se ha desvanecido. Si ya no vives para demostrar nada, ya no tienen de dónde sostenerse. En esa desesperación silenciosa, harán todo lo posible para recuperar tu atención: mensajes casuales, recuerdos compartidos o fingidas señales de madurez. Pero esta vez los ves con otros ojos. No con rabia, sino con la calma fría de quien ya aprendió la lección. Porque sabes, quien no reconoce sus errores no puede sanar a nadie. Y tú ya no quieres estar en esa clase. Te graduaste. Y tu diploma no es de papel, es la paz interior de no esperar que cambien. Renacer para un superempático no es cortarse el pelo o fingir alegría. Es dejar de definirse por la ausencia del otro. Es mirar atrás sin temblar. Es sonreír. No para demostrar que estás bien, sino porque realmente lo estás. Ya no necesitas que ellos vean tu bienestar. Solo necesitas verlo tú mismo. Y la verdad es tu silencio y tu no retorno son lo que más los desarma. No porque te aman, sino porque eras el último espejo que podían manipular. Y ahora ese espejo ya no los refleja. Te refleja a ti con claridad, con fuerza y en libertad. Saliste de esa prisión emocional construida con halagos, idealización y culpa. Y no solo saliste, cerraste la puerta y arrojaste la llave al mar. Pueden intentar volver. Pero esta vez tú ya no eres el mismo. Ya no estás en la puerta esperando su transformación. Estás construyendo un mundo donde tu felicidad no depende de su permiso. Y eso es la única respuesta que ellos nunca tendrán el valor de pedir. Parte 6. Cuando tu renacer no necesita ser anunciado. Ya no les perteneces. Te perteneces a ti mismo. No fue el llanto, ni las últimas conversaciones, ni siquiera esas explosiones de rabia que antes te dejaban agotado.
El verdadero final de una relación con un manipulador no llega con una declaración, sino con la innecesariedad de decir algo más. Es ese instante en que estás de pie entre los restos de lo que una vez te rompió. Y ya no sientes la necesidad de repararlo. No porque te hayas endurecido, sino porque has crecido más allá de ese dolor. No te fuiste para herir, simplemente paraste, suavemente, sin drama, sin ruido, como si finalmente tu vida ya no estuviera en sus manos. Y la verdad es ya no lo está. El narcisista siempre creyó que tenía un poder eterno sobre ti. Jamás imaginó que podrías seguir adelante sin él. Porque nunca te vio realmente solo, vio una versión de ti en su mente vulnerable, manipulable, siempre perdonando, siempre sacrificando. Y cuando ya no fuiste esa versión, entraron en pánico. No por perderte a ti, sino por perder su poder sobre ti. Lo que no sabían es que tú ya habías vivido una revolución silenciosa por dentro. Una revolución en la que no gritaste, solo dejaste de entregar tu poder a la manipulación. No necesitaste demostrar que eras suficiente. Simplemente dejaste de esforzarte con quien nunca quiso entenderte. No te hiciste más duro, te hiciste más preciso en tus afectos, en tus límites, en elegir quién merece estar en tu vida. No necesitas ganar, porque ya no estás jugando. Y eso es lo que más les desarma. Pueden lidiar con el enojo, pueden manipular la esperanza, pero no pueden controlar a alguien que ya no necesita nada de ellos. Tu silencio no es debilidad. Es la decisión consciente de no reaccionar a lo que ya no tiene poder. Tu indiferencia ante su regreso no nace del odio, sino de la paz de ya no mirar atrás. Tu silencio no dice, no me importa. Dice, ya me liberé. Y esto no es una huida. Es un regreso. Un regreso a tu ser auténtico. A tus valores reales. A esa voz interna que fue ahogada por dulces mentiras. A esa luz tuya que fue apagada por los celos, el control y la desvalorización. Esta vez vives no para ser amado, sino para ser tú. El narcisista no puede seguirte en este renacer, porque no entiende el lenguaje de la sanación. Solo sabe moverse en el caos donde las emociones se manipulan, la verdad se tuerce y tú debes justificar constantemente tu existencia. Pero tú ya no estás jugando ese juego. No necesitas ganar la última discusión. Porque ya ganaste, al negarte a participar. Y eso te hace invencible. No necesitas anunciar que sanaste. Tu forma de vivir lo dice todo. El hecho de que ya no revisas el celular, que duermes sin tormentas mentales, que sonríes sin fingir, que amas la vida, no para probar algo, sino porque realmente la estás viviendo. El narcisista nunca entenderá por qué no respondes, por qué no vuelves, por qué no hay lágrimas ni último mensaje. Pero la verdad es ya dijiste adiós, a través del único lenguaje que no pueden manipular el silencio profundo. Porque esta vez no necesitas que entiendan. Solo necesitas no volver atrás. Ya no buscas un final perfecto para empezar de nuevo. Porque tú, con tu valentía, tu claridad y tu luz interna, ya estás escribiendo un nuevo capítulo. Uno que no está dictado por el dolor ni por los recuerdos, ni por aquellos que solo supieron amar su reflejo. Te fuiste, pero no para probarlos,
sino para salvarte. Y en ese camino, no solo sobreviviste, renaciste. Has vuelto a ti, ya no eres víctima, sino un sobreviviente con propósito. Y entonces, después de tanto dolor, de tantas trampas emocionales, de tantas noches preguntándote, ¿por qué son así? Te das cuenta, no necesitas respuestas de quien te rompió para poder levantarte de nuevo. Solo te necesitas a ti. A ese tú lo suficientemente despierto como para decir, ya no pertenezco a ese ciclo desgastado. Pertenezco a la paz, a la verdad y al respeto propio. La verdad es, no necesitas un último enfrentamiento. No necesitas una disculpa para llamarlo cierre. No necesitas reconocimiento de quien una vez te negó. Tu silencio, tu partida en calma, tu renacer silencioso, son el final más poderoso que podrías haber dado. Alguna vez fuiste un espejo que reflejaba sueños rotos ajenos. Pero ahora eres una luz propia, no reflejas a nadie. Brillas desde dentro con el valor de quien ya no busca validación en quienes nunca te vieron de verdad. Ya no te cortas en pedazos para encajar en el mundo estrecho de un narcisista. Te has convertido en lo que nunca pudieron controlar un alma libre. Y eso no solo significa que sobreviviste, significa que te has elevado como símbolo de verdad y valentía. Tu sanación no es olvido. Es una elección vivir de otra manera, con intención, con límites, con amor, pero sin ingenuidad. Si estás escuchando estas palabras y algo dentro de ti se reconoce, recuerda esto, no estás solo. En este camino de superar relaciones tóxicas, cada ser despierto como tú es una chispa que ilumina el sendero para otros. Suscríbete al canal para seguir caminando juntos en esta ruta de sanación, despertar y renacimiento. Porque mereces una vida que no esté definida por viejas heridas. Mereces ser visto, ser escuchado y vivir en fidelidad con tu esencia. Ya no somos víctimas. Somos almas que han despertado al hecho de que no nacimos para ser controlados, sino para ser libres, amar con conciencia y vivir con verdad.